Estamos muy cansadas, es que llevamos 12 años arruinadas porque esto tiene un coste elevadísimo, las esterilizaciones, los cuidados, la alimentación y estamos asumiendo prácticamente todo lo que pasa con los gatos de Rubí sin un reconocimiento, que vivimos de cuotas de socios y de trabajar mucho todo el año. Todo el año. Ahora en San Jordi estaremos vendiendo rosas por el pueblo y libros de segunda mano, pidiendo donativos, y vivimos de donativos y todo el año trabajando sin parar. Nunca nos hemos quejado, no nos gusta pelearnos, no somos gente pacífica, pero es que ya el otro día en una publicación que hicimos, por primera vez nos quejamos del mal servicio de la policía local. Los ciudadanos muchas veces tienen la iniciativa de dirigirse a policía local y no hacen nada, ¿eh? Ya te digo, ni siquiera en el caso a veces de gatos heridos, que con gatos heridos, bueno, van cogiendo alguno, pero es que cuántas veces he tenido yo que asumir la responsabilidad de la asociación, igual a las 12 de la noche, porque la policía no ha querido asumirlo. El año pasado pedíamos un terreno para hacer un centro de acogida de gatos. Solamente pedíamos el terreno. En ese momento teníamos un inversor que nos hubiera ayudado con todas las instalaciones y el regidor puso mucho interés, porque del regidor solo tengo cosas buenas que decir del regidor que tenemos ahora, que es el primero que nos ha escuchado. Pero es que no es el solo. Es que en territorio yo creo que no pusieron de su parte. Primero que tendríamos que cambiar la normativa local, La normativa de tenencia de animales habría que cambiarla y no se puede permitir esto. Nosotros ya en los últimos casos de perros hemos avisado a agentes rurales, nos dicen que no localizan a los propietarios. Pues que se los lleven, ¿por qué dejan a esos animales allí de la mano de Dios en malas condiciones? Hay muchas situaciones y muchas cosas que se tendrían que cambiar. El asunto de perros que viven en balcones, en malas condiciones, hay una burrada de perros atados a una cadena de menos de 1 metro permanentemente, perros de cazadores que han montado ahí jaulas cutres con un montón de animales en malas condiciones, malviviendo. Algún partido político se ha dirigido a la asociación y supongo que en general todos querrán saber qué es lo que está pasando. Los que no lo sepan, incluir en sus programas las propuestas que se puedan hacer para mejorar la vida de los animales de Rubí, y que es lo que intentamos hacer nosotros desde hace mucho tiempo.